El presente trabajo es acerca de una parte de la evolución histórica del derecho internacional público. Específicamente hablaremos sobre la paz de Westfalia que dio fin a la Guerra de los 30 años. Mediante este trabajo podremos comprender cuáles fueron las principales causas que originaron estos conflictos y acuerdos sucesivos. La paz de Westfalia hace referencia a una serie de tratados multilaterales firmados en la región de Westfalia, concretamente en las localidades alemanas de Münster y Osnabrück, entre enero y octubre de 1648, que pusieron fin a las guerras de los 30 y de los 80 años y que se sentaron las bases del nuevo orden internacional. Las negociaciones iniciaron en 1644, en pleno conflicto bélico, y en ellas participaron hasta 16 estados europeos y 109 cuerpos diplomáticos diferentes. En el primero de estos tratados, firmados por separados, fue el de Münster el 30 de enero de 1648, por el cual la monarquía hispánica y las Provincias Unidas acordaron una paz que significaría el final de una contienda que se había extendido durante un siglo. Unos meses más tarde, el 24 de este año, tuvo lugar la firma de los tratados de Münster y Osnabrück, que pondrían fin a la Guerra de los 30 años y significaría el reconocimiento por parte del Sacro Imperio de una serie de concesiones, principalmente en favor de Francia y de Suecia, las dos grandes vencedoras de la contienda. Sin embargo, Westfalia no dio paso a un periodo de paz absoluta en el continente europeo, pues Francia y España prosiguieron las hostilidades hasta 1659, año en que tuvo lugar la firma de la Paz de los Pirineos, y los conflictos en el Báltico no verían su fin hasta 1660 y 1661, con la firma de los tratados de Oliva y Cádiz. Bien, durante el transcurso de la historia, Felipe II asume el trono en España, el cual era un imperio con amplios territorios. Por este motivo, no se pudo administrar de manera eficiente algunos puntos, pues se da la consecuencia de la difusión del protestantismo en las Provincias Unidas, que es considerado también como los Países Bajos. Posteriormente, en 1568, las Provincias Unidas se rebelaron contra España. Dicha contienda va a finalizar en 1648. Con base a los factores socioeconómicos, religiosos y nacionalistas, se dio lugar a que Holanda se rebele y exija el reconocimiento de su independencia política y religiosa. En 1572, Holanda controló las afluentes del río Escalda. Este río, cabe añadir de que inicia en Francia, transcurre prácticamente por Bélgica y termina desembocando en el Mar Norte, que este se encuentra, por ejemplo, en los Países Unidos. Bien, el problema aquí es el que se daba el tráfico comercial entre los principales centros de la península y la capital mercantil, que es Amberes. Hasta 1607 no hubo ninguna consecuencia significante para finalizar la guerra. Transcurrido el tiempo, se da la muerte de Felipe II, quien en su testamento va a reconocer la independencia de facto de los Países Unidos. Durante 1607 se iniciaron las negociaciones y en 1609 se firma la tregua de Amberes, también conocida como la tregua de los 12 años. Estudiosos afirman que este tratado no es muy distinto del tratado de Münster, que es el tratado con el que va a finalizar la guerra en 1648. Bien, cabe añadir que esta distinción se da en que el primer tratado va a mencionar una paz, pero solamente durante un transcurso del tiempo. En cambio, la segunda va a mencionar una paz que va a ser perpetua, que ya prácticamente sería la finalización de la guerra. Bien, al finalizar la tregua, los contendientes se rearmaron y prosiguieron su lucha en Europa y en territorios de ultramar, que son Asia y América. Las victorias españolas fueron significativas, pero tuvieron un coste elevado, ya que la guerra de sucesión de Mantua disminuyó el número de tropas en Holanda, lo cual dio lugar al inicio de la superioridad holandesa. Finalizada la guerra de Mantua, España estuvo lista para contraatacar, pero Francia le declaró la guerra. Por este motivo, España concentró sus esfuerzos en atacar a Holanda y defenderse de los franceses, hasta que las guerras de independencia de Cataluña y Portugal
motivaron a España a reparar la situación y también en repensar. Bien, del mismo modo, los Países Bajos, temerosos de la invasión francesa, cesaron poco a poco sus ataques a España y pensaron en que más les convenía un beneficioso tratado de paz. Bien, con respecto a ello, la paz definitiva se daría en Münster, en 1648, con lo cual Felipe IV podría concentrar sus esfuerzos en Portugal, Cataluña y Francia. No todas las provincias estuvieron de acuerdo con la paz. No obstante, Holanda era la más entusiasta, pero no Utrecht y Zelanda, debido a que tenían guerras internas religiosas, una vez culminada la guerra con España. En lo que sí estaban de acuerdo era en iniciarse los tratados diplomáticos, para exigir el reconocimiento internacional de su independencia y soberanía. Por ende, las negociaciones empezaron en 1646. El tratado consta de 79 artículos, más uno referente a la navegación y el comercio entre ambos países. Los primeros dos artículos tenían que ver con la independencia y la soberanía, el tercero con la posesión de territorios. Se reconocía la libertad de conciencia, de tránsito y de residencia de ambos estados para los súbditos de uno y otro país. Sin embargo, no se reconocía la libertad de culto público para los católicos en las Provincias Unidas. Con relación a los territorios ultramarinos, España reconocía los derechos neerlandeses sobre colonias portuguesas ocupadas en Asia, África y Brasil. Además, España ponía fin a su exclusivismo comercial en América y les permitía a las provincias comerciar con aquellas colonias que no estuvieron bajo su dominio. No obstante, las provincias aceptaron no comerciar con colonias américas y salirse del comercio de esclavos. Finalmente, como consecuencia de estos acuerdos, Holanda se convirtió en una potencia. Además, ganó libertad religiosa, aunque siempre dio preferencia a los protestantes calvinistas. Para poder hablar de los tratados de Münster y Osnabrück, primero debemos conocer los antecedentes que dieron origen a los tratados. La Guerra de los 30 años, que se realizó en Europa Central, principalmente en el Sacro Imperial Romano Germánico, entre los años 1618 y 1648, en la que intervinieron la mayoría de las grandes potencias europeas de la época. Y aunque inicialmente se trató de un conflicto religioso, puesto que inició con Fernando II cuando éste asumió el cargo de rey de Bohemia, y que pronto demostró ser un ferviente defensor de la religión católica. Es así como se fue convirtiendo en un conflicto entre estados partidarios de la Reforma y la Contrarreforma, y su intervención paulatina lo convirtió en una guerra general por Europa con motivos no necesariamente religiosos. En 1648 se dio fin a la Guerra de los 30 años. Con la Paz de Westfalia, las negociaciones para la configuración de esta paz duraron 5 años, durante los cuales la guerra continuó causando desastre. Asimismo, podemos dividirlo en 3 grandes etapas. La primera se inició en enero de 1643 y se prolongó hasta 1645. Aquí se definieron los asuntos de procedimiento. En el segundo se prolongó hasta 1647. Aquí se concluyeron las negociaciones de paz entre España y las provincias holandesas. En el tercero, y la último, se cerró con la firma de los tratados de Münster y Osnabrück, en octubre de 1648, donde se resolvieron los temas políticos y religiosos. En el contrato firmado en Hamburgo por Francia y Suecia, se establecieron las condiciones de las negociaciones de paz, en el cual nos indicaban que tenían que reunirse en 2 ciudades colindantes de la región de Westfalia. Por un lado, Münster, donde negociaron los representantes católicos, imperiales y franceses, y Osnabrück,
sede donde se reunirían los delegados protestantes, imperiales y suecos. Es importante mencionar que la Paz de Westfalia constituye el primer intento de coordinación internacional de la Europa moderna. La paz, como es natural, después de casi 25 años de guerra, fue acogida con gran júbilo de ambos reinos. El fin de la guerra significaba para España una verdadera liberación desde el punto de vista financiero y para Francia el tan deseado reconocimiento de su supremacía en Europa. En definitiva, teniendo en cuenta los pormenores del tratado, es posible considerar la paz de los Pirineos como una ratificación de la paz de Westfalia, en el sentido de que dicha paz se afianzó a la línea de la secularización de la política iniciada en 1648. Significó la consolidación de la supremacía que Francia había adquirido en el occidente a raíz de los tratados. Especialmente complicada era la situación de Polonia, desde los problemas políticos que se veían agravados por la fuerte oposición de los lituanos, los prusianos y de los cosacos en la cuenca baja de Dnieper, que se sentían oprimidos por la tiranía económica ejercida por la nobleza polaca y por la intolerancia religiosa promovida desde este capital. Este descontento de los cosacos había traído consigo dos enfrentamientos armados en el 48 y en 1651, que pusieron de manifiesto la debilidad de la monarquía polaca, incapaz de reprimir las revueltas. En 1656, Carlos V concretó la alianza militar con Federico Guillermo, elector de Brandenburgo. El duque de Prusia era vasallo de Polonia. Sin embargo, dicha alianza preveía el reparto de las tierras polacas entre Suecia y Prusia. Cayó en desgracia tras la derrota de las tropas suecas en Varsovia. En los primeros meses de 1660 tuvieron lugar dos acontecimientos que allanaron el camino para posteriores gestación de la paz. Por un lado, la muerte de Carlos V y por otro lado, el acuerdo entre Francia y los Países Bajos. La paz del norte, concretada en 1660 y 1661, quedaría integrada por tres tratados. En primer lugar, el Tratado de Oliva, confirmado el 13 de mayo de 1660 por Suecia, Polonia y el elector Brandenburgo. El segundo orden era el Tratado de Copenhague, concretado el 4 de julio de ese mismo año, entre los soberanos de Suecia y Dinamarca. Y por último, el contrato o el Tratado de Cádiz, firmado el 1 de julio de 1661 por Suecia y Rusia.